Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de JLS Tutor en lo que corresponde a la explicación básica de la Constitución Política de Colombia basada en el concurso de ascenso al grado de subintendente de la Policía Nacional. Agradecemos, como siempre, a nuestro Dios porque nos permite estar acá reunidos. Dar gracias por lo poquito. Darle gracias a Dios por eso. ¿Vale? Siempre hay que ser muy agradecido con las personas y demás. Le damos gracias a Dios por eso. Hoy vamos a hablar del artículo 3 y 4 de la Constitución. Hemos venido hablando de qué es un Estado social de derecho, ¿cierto? Los tres elementos básicos del Estado, ¿cuáles son? Población, territorio, soberanía. Territorio, población, soberanía. Estado social de derecho. Para poder comprender un poquito el Estado social de derecho, podríamos referirnos a tres elementos: igualdad, la participación democrática y los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Ojo, por favor, ya yo me estoy adelantando con mnemotecnia a lo que van a estudiar ustedes de la Constitución. Ya ustedes saben, participación democrática, que ahí se van a encontrar 8 puntos importantes: el voto, el referendo, el plebiscito, pero que desde ahora aplicamos mnemotecnia y lo relacionamos con el contenido. ¿Vale? Mecanismo de protección, habeas corpus, habeas data, la tutela. Fíjense cómo estamos ya preparando la mente para llegar a esos puntos. Solamente hablando de Estado y Estado social de derecho. Antes de iniciar la clase, quiero compartirles un video, escucharlo pedagógicamente. Pedagógicamente, la posición descrita en ese video no representa la posición de los estudiantes presentes, no representa la posición de JLS Tutor y mucho menos representa la posición de la Policía Nacional, toda vez que el video es netamente educativo. Vale, vamos con el video, por favor. El proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país. Antes que nada es darle el poder a la población. Es una población con capacidad de decidir. Los que han tenido el poder de decisión, hombres de maquinaria, hombres de negocios, de poderes económicos, hombres de poder, incluso de poder militar, porque han manejado armas, han tomado ya durante todos estos tiempos, desde que se convocó la última constituyente en el 91, las decisiones. La constituyente, de nuevo, no es para que ellos sigan tomando decisiones. La constitución del 91 la hicimos nosotros. La idea de la paz nos hizo ganar en la Asamblea Nacional Constituyente, derogar por fin la Constitución de 1886, que no pudieron en un siglo derogar. Una constitución tan retrógrada que reprimía al pueblo, lo mantenía en silencio y no le permitía el poder. Por eso la Constitución del 91 lo primero que dice es: el pueblo es soberano, no hay poder público que no se derive de la soberanía popular. Esto ya no es una asamblea popular, sino esto ya es una asamblea constituyente. O sea, comenzamos, no le estamos pidiendo permiso a nadie. El pueblo de Colombia no tiene que pedirle permiso a nadie para tener el poder que la Constitución del 91 le dio. Es decir, es el pueblo el que él manda. Se puede constituir en poder constituyente. Muy bien. ¿Alguien entendió el video? Clarito. Que el pueblo El señor es soberano. presidente dice que tiene poderes el pueblo, que con la constitución política del 91. Fíjense cómo la El clase... profe Rada lo ha dicho en todas las clases, el profe Rada lo ha dicho en todas las clases. El pueblo decide. Y está en la Constitución del 91. Que somos una sociedad constituyente. Sí, porque la roja nace, cuando digo rojo, hablo del 91, de la explicación que siempre les doy. Rojo
una sola religión católica y el pueblo arrodillado ¿a quién? Al Estado. Y el rojo, actual Constitución 1991, que nace de una Asamblea Nacional Constituyente, el Estado se arrodilla al pueblo y es el pueblo quien logra la igualdad. Es el pueblo que ahora logra participar. ¿Cómo participa el pueblo? Ya les voy a explicar. Y en esa Constitución roja nacen los mecanismos de protección de derechos fundamentales. Eso es el resumen del video. El pueblo tiene poder. Para eso, y hablar de el pueblo y demás, se hace necesario que hablar del artículo número 3. 3. 3. Ok. Muy bien. Estudiante que me lea el artículo 3. Artículo 3. Artículo 3. Reside exclusivamente. Adelante, Lorena. Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. Muy bien. La soberanía. La soberanía. Estamos hablando de un elemento de qué? ¿Cuáles son los tres Del elementos? El Estado, territorio, población y Soberanía. por eso que Pedro siempre en sus alocuciones dice, el pueblo es el que tiene el poder, la soberanía, artículo 13, reside en el poder, en el pueblo, perdón. Y a mí me eligieron 11 millones de votos. Si han escuchado esa expresión, a mí me eligieron 11 millones de votos. ¿Cómo se llama eso? Soberanía. Dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El poder público, ejecutivo, judicial, legislativo, ¿cierto? Bueno, el pueblo ejerce en forma directa o por medio de sus representantes. Hey, ustedes quieren que yo les explique cuando dice el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. ¿Ustedes ya entienden bien el artículo 3 o paso a profundizar un poquito más? Ustedes me dicen. Sería bueno, profe, que explique la parte que dice que en forma directa, porque obviamente por medio de los representantes serían los políticos. Ok. Pero cuando Listo. todos en forma directa, ahí sí tengo la dudita, le agradezco. Todos tienen claro ya con lo que Profesor, está en ¿Cómo, Cruz? de mil. La frase está en el billete de 1000. Vale. Dice que yo no soy un hombre, yo soy un pueblo, y el pueblo es mayor a los dirigentes. Ok. Les pregunto a todos, leyendo el artículo número 3, está copiado literal de la Constitución. Les pregunto, ¿todos tienen claro ya con leer qué es soberanía? ¿O profundizamos un poquito más? ¿Les gusta la metodología del profe Rada? Y vamos a leer por la coma. ¿Qué quiere decir cada línea? O así ya sería suficiente. Los escucho. Bueno, como no respondieron, entonces vamos para el artículo número 4. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo número 4? Y pasamos de inmediato a la pregunta. Diana Rojas, artículo número 4. Buenas noches, profe. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y leyes, respetar y obedecer a las autoridades. Con estos dos artículos haríamos una introducción básica de lo que va a hablar toda la Constitución. Artículo número 4. La Constitución es norma de norma. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Más adelante voy a profundizar. Voy a ayudar a Tony. Gracias, Tony, por la participación y estar muy atento. Tony Alberto Bedoya. Y voy a decirle o a explicarle o a tratar de hacerme entender qué quiere decir que el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Ojo a lo que voy a decir para que logren entender el elemento soberanía que conforma el Estado. ¿Estamos claros? Vamos para allá. Vamos para allá, Teo. Hernán, y solo para Hernán que está participativo. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce de forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución lo establece, ¿cierto? Bien, para poder entender bien este artículo, tenemos que hablar de dos formas. La forma que dice Hernán, que quiere que le explique la parte directa, y la soberanía indirecta. ¿Cómo se presenta la soberanía de forma directa? A través de los mecanismos de participación. Mecanismos de participación ciudadana. Esa es la forma directa. Sería que el voto. Exactamente. Como los referendos, los plebiscitos y las consultas populares. El ejemplo más claro se llama la consulta popular. Y ya les digo por qué. Ojo, ustedes para poder responder una pregunta tipo IFE tienen que irse al azul, el pueblo arrodillado al Estado. Y luego, para poder descartar opciones de respuesta, se van al rojo. ¿Qué me quiere decir el rojo? El Estado. El Estado, el pueblo. El Estado se debe al pueblo. Ojo que ese concepto es básico y les ayuda un montón a responder esos textos largos de la pregunta de la Constitución política. Ese ejemplo básico, fíjense cómo hablamos de un señor juez, cómo hablamos de presidente, hablamos del legislativo, perdón, hablamos del judicial, hablamos del ejecutivo. En dos videos me dicen lo mismo. Rojo, el pueblo arrodillado al Estado, suprimido lo que dijera el Estado. Rojo, la Constitución del 91, el Estado se arrodilla al pueblo y nace Estado Social de Derecho, igualdad, participación de la ciudadanía y los mecanismos para proteger los derechos fundamentales. Ojo, por favor. La soberanía se aplica de dos formas. Directa, el voto, participación ciudadana. El ejemplo más claro y las preguntas que más le he colocado es la consulta popular. Eso es directamente soberanía. Por eso que ustedes escuchan los videos como el del inicio de clase. El pueblo tiene el poder. La soberanía radica en el pueblo. Este es el artículo número 3. El presidente de la República se encarga en los videos. Artículo número 3. Y siempre que lo escuchen, artículo número 3. La Constitución. Escuchen los videos del señor presidente, por favor.
y van a ver cómo les dicta el artículo número 13. La forma indirecta, lo directo es cuando yo participo como ciudadano y elijo. Lo indirecto es cuando yo delego, es decir, que por medio de mis representantes elegidos democráticamente, como el presidente, los congresistas, alcaldes y gobernadores. ¿Sí? En la directa yo participo, la consulta popular. Y ahora les voy a dar un ejemplo. En la directa yo participo en el Estado. Estado se delega al pueblo, Constitución Roja. El pueblo decide. El pueblo decide. Eso es la soberanía. Esa es la forma directa. La forma indirecta, ¿cuál es? Yo delego, ejerzo mi voto y elijo al presidente, jefe de Estado, para que me represente ante la comunidad internacional. ¿Cierto? Para profundizar más en el concepto de soberanía, que no solamente es hablar de la parte internacional, eso simplemente era para que ustedes entraran al concepto de Estado. Cuando yo hablo que delego mi voto, yo delego mi voto y elijo un representante. Esa es mi participación. Yo elijo quién me represente en el Congreso y cree las leyes. Acuerden que hablamos del Estado, que había un territorio, que la acercamos, que la población entró, construimos una casa, de que hablamos de que nosotros nos organizamos políticamente y jurídicamente, es decir, creamos un reglamento llamado Constitución Política, norma de norma, artículo número 4. La Constitución Política es norma de norma. En ese contrato o ejemplo de Estado, territorio, la cerca, construimos una casa, país llamado Colombia, ingresa la población y yo elijo al profe Rada presidente, y al tesorero, al secretario, al de reglamento, al que vigila el reglamento, y hemos creado la normatividad llamada Constitución Política, es decir, artículo número 4. Eso es soberanía directa, Tony. Yo decido en el Estado. Indirecta, yo elijo a los congresistas para que modifiquen las leyes. Vamos a profundizar un poquito más. Me gusta ir más allá. Voy a hablarle con un poquito más, con ejemplos. La soberanía reside ¿dónde? En el pueblo. Esa soberanía puede ser directa. Yo digo qué hacer en el Estado, o yo elijo 11 millones de votos me eligieron, dice el presidente Petro, en cada momento. De forma indirecta. La forma directa, yo digo qué hacer en el Estado. Ejemplo, una consulta popular sobre un proyecto minero. Vale, esta es la forma directa con la que los ciudadanos participan dentro del Estado. Estado social de derecho, participación democrática. Bueno. Una comunidad indígena se organiza para decidir mediante una consulta popular si permite o no la construcción de una mina en su territorio. Yo lo vengo preparando desde hace ratico con preguntas de este tipo dices. Llevan varias preguntas de este tipo y van a ver cómo les van a salir en el concurso de acceso. Muchos me dicen, profe, ya esa la trabajamos. No, son similares. Pero bueno, así idénticas, ojalá les van a salir en el concurso. Y si salen un montón. ¿Vale? Quieren construir una mina en un territorio indígena. La comunidad dice, pero un momento, nosotros vamos acá a organizarnos y vamos a decidir. Un momento, por favor. ¿Cómo es el proceso de esta consulta popular? Las autoridades locales
convocan a la consulta popular. Segundo, los ciudadanos acuden a votar sí o no sobre el proyecto. El resultado de la consulta popular es vinculante. Profe, ¿qué es vinculante? Ahí se lo coloqué entre paréntesis. Obligatorio. Consulta popular. Se pregunta sí o no y el resultado es vinculante. Se cumple. No se crea la mina en el territorio indígena en caso de que él gane el no. ¿Vale? Resultado, si la mayoría vota no, el proyecto no puede llevarse a cabo. Aquí la soberanía reside en la decisión directa de los ciudadanos, en este caso, los indígenas. Tony Bedoya, te pregunto, ¿logras entender la soberanía directa o al menos como lo expresa el artículo 3? No, sí, señor, sí, señor. Por medio de los mecanismos de participación directamente. El más claro es la consulta popular. Sí, el señor. más claro Eso lo tengo directo, aquí. la consulta popular. Y ya me estoy adelantando en las clases de mecanismos de participación. Oye, qué bueno ir trabajando estas partes, me emociona mucho. ¿Quién me da un ejemplo de una consulta popular? Profe, me acuerdo de una. Proceso de paz no fue. Profe, el de Álvaro Uribe, ¿no? El referendo es una soberanía directa. El referendo, la reelección de Uribe fue Yo creo que cuando Santos no hubo una. El plebiscito de Santos sobre la paz fue Sobre la paz. soberanía. Sobre la paz. Profe, Un plebiscito. Fue soberanía, sí fue soberanía, perdón. profe, cuando solicitaron lo del sueldo de los congresistas sobre el proyecto ese de los congresistas La que hubo. anticorrupción. Sí, esa no fue el plebiscito. No, eso fue una consulta popular anticorrupción. Ah, perdón. Miren, la consulta popular del 2017 en Cajamarca. ¿Alguien de Cajamarca? No. Iván, ya doy la mano. ¿Alguien de Cajamarca? Iván, adelante. Tenía la mano levantada. Gracias, profe, muy amable. Profe, yo le quería hacer una consulta. Yo soy de acá de Córdoba, del Bajo Sinú. ¿Usted tiene conocimiento de la represa de Aburrá que construyeron los territorios indígenas de los indígenas Zenú de acá del Bajo Sinú de Tierra Alta? Yo quería hacer una pregunta. Yo no tengo ese conocimiento. Cuando fueron a construir esa represa de Aburrá, ahí se hizo una consulta popular a los indígenas, ¿sí se les hizo eso? Ellos tienen un contrato como por 60 años que ya se venció y a ellos se les pagaba mensual para construir esa represa. Y ojo que estaba trabajando en la Constitución del 86. Para construir esa represa, la hidroeléctrica de Urrá, que es la que le suministra electricidad, no a Córdoba ni a la costa, sino a Medellín, Antioquia y Dinamarca, y casi que todo el país hacia allá. Esa hidroeléctrica construida en Córdoba, Tierra Alta, Córdoba, para ser más específico, los indígenas del Zenú, ellos, toda esa población, están devengando sueldos, que ya se acabó. En la actualidad, vamos a ver si puede haber, indígenas Zenú protestan contra Urrá. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Que ahí sí hubo unos acuerdos y la empresa dijo, por 60 años nosotros vamos a pagarles un sueldo, esto, y le están pagando o le estaban pagando el sueldo. Ahora mismo, la empresa Urrá, en la sede de la ciudad de Montería, está cerrada. La vía para acceder a esa oficina administrativa está cerrada por los indígenas. Ya llevan como 15 días, si no estoy mal o más. Por eso, porque dentro de los acuerdos de esos años
se pactó algo mínimo. En la actualidad, con la del 91, hay que revisar qué pasó con esa consulta, pero los indígenas, ellos sí están recibiendo unos beneficios. ¿Vale? Entonces, ahí se había una consulta, por decirlo así. Ah, ok, profe, gracias. Ellos sí están devengando mensualidades que los hombres son los que administren, y ya es otra cultura, y no quiero irme a la clase, pero los hombres administran esos recursos y ya las mujeres, ya ellos manejan sus culturas y ese dinero se lo gastan en Chirrinchi, por decirlo así. Adelante, Cruz Vega. Por favor, las preguntas directas de la clase, por favor. No, profe, lo que pasa con el Estados Unidos, ellos ya, el contrato ya se le terminó de que Urra le diera el dinero a ellos. Ya eso hace como 5, 6, por ahí 6 años. Ya se le terminó. Entonces ellos, como ellos recibían plata, ellos creció la población de ellos, porque entre más hijos tenían, más dinero les daba. Pero ya eso ya se le terminó. Se acabó lo Se que lo digo porque yo trabajo acá en Tierra Alta. se acabó lo que pactaron. Pero bueno, vale. Vamos a hablar de Cajamarca, que es un ejemplo que les traje sobre la consulta popular y cómo reside la soberanía directa. La empresa Anglo Gold planeaba desarrollar un proyecto minero llamada La Colosa en Cajamarca, lo que generó preocupaciones entre los habitantes por posibles impactos ambientales y sociales. El desarrollo de la consulta popular. El 26 de marzo del 2017 se llevó a cabo una consulta popular donde se preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo con la realización de actividades mineras en su municipio. El resultado de la consulta, una abrumadora mayoría votó en contra de la minería. De los 6.296 votos válidos, 6.165 fueron por el no y 76 por el sí. Es decir, que aquí radicó ¿qué? La soberanía directa. Están conociendo la soberanía directa. ¿Tienen claro la soberanía directa? El ejemplo claro, la consulta popular. Ustedes deciden. No es la maquinaria del Estado. Azul. Ahora es rojo. Ustedes deciden. Ustedes deciden. Consulta popular. Ahora, la indirecta, claro que sí, también se las tengo. Vamos a hablar de la indirecta. La soberanía indirecta, por ejemplo. La soberanía indirecta ocurre cuando el pueblo delega su poder en representantes elegidos democráticamente. Quienes toman decisiones en representantes, quienes toman decisiones en nombre de los ciudadanos. El pueblo delega su poder en representantes elegidos democráticamente, quienes toman decisiones en nombre de los ciudadanos. Esa es nuestra soberanía. Y este es el mensaje que siempre envía el presidente Petro. También no lo has escuchado con Francia Márquez, ¿no? 11 millones de votos nos eligieron, por eso soy su vicepresidenta. Hace mucha referencia al artículo 3, la soberanía de forma indirecta. Indirecta. A eso es lo que hace referencia el artículo 3. Vamos a devolvernos al artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, la cual emana el poder público. El pueblo la ejerce de forma directa, lo que es la consulta popular, o por medio de sus representantes, es decir,
de forma indirecta, delega su representación. Delega su representación. Fíjense cómo estamos trabajando el artículo 3. ¿Vale? El artículo número 3. Soberanía indirecta. Yo elijo a los congresistas. ¿Para qué? Los congresistas, la rama legislativa, y es la que me crea las leyes. Pero ellos tienen un poder soberano. ¿Quién se los dio? El pueblo. Eso es la soberanía. El Congreso de la República discute y aprueba una ley que regula el acceso a los servicios de salud en todo el país. ¿Cómo se hace todo el proceso? Los ciudadanos eligen a sus congresistas mediante votaciones nacionales. Los congresistas, como representantes del pueblo, redactan y aprueban la ley. La ley entra en vigor y debe aplicarse en todo el territorio nacional. Eso es la soberanía indirecta. Nosotros elegimos al presidente ejecutivo, nosotros elegimos al Congreso legislativo y entre la judicial, ejecutivo y legislativo eligen a los señores magistrados de las altas cortes. Esta soberanía indirecta tendría como un resultado, en este ejemplo, aunque los ciudadanos no participaron directamente en la redacción de la ley, su poder soberano fue delegado a los congresistas para que legislen en su nombre. Eso es la forma indirecta. Por ejemplo, ya les hablé de la directa, hablamos de la consulta popular, ¿cierto? Pero acá podríamos hablar del ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo. Colombia, potencia mundial de la vida, ¿cierto? Este Plan Nacional de Desarrollo es donde se arma toda la política del gobierno Gustavo Petro. Debe aprobarlo el Congreso. ¿Quién elaboró el proyecto? ¿Quién lo debatió? El Congreso. ¿Quién lo aprueba? El Congreso. Y por último, ya aprobado, pasa a sanción presidencial. Cuando, ojo, yo les hable del Plan Nacional de Desarrollo, que son las políticas del presidente Petro, yo quiero que ustedes, por favor, aquí se acuerden de la última competencia ciudadanas, donde ustedes van a revisar unos componentes. ¿Cuáles son los componentes? Salud. Entonces, aquí, en este plan, se dice qué se va a hacer durante 4 años en salud, qué se va a hacer en cultura, qué se va a hacer en la parte de seguridad, qué se va a hacer en la parte del dinero, qué se va a hacer en la parte de educación. Este Plan Nacional de Desarrollo es donde se crean esos grandes componentes que tiene el Estado colombiano, en este caso lo ejecuta a través del gobierno y las diferentes ramas del poder público. Por acá el Congreso elabora el proyecto, aprueba el proyecto, lo sanciona y se pasa al presidente para que lo firme. Terminada de explicar la forma indirecta, dejo hasta aquí, hasta la sanción presidencial, y tomo este ejemplo de la soberanía indirecta que el pueblo delega hacia unos representantes. En este ejemplo, el Congreso, se crean unas leyes, pasan al presidente para sanción presidencial. Con este ejemplo paso al artículo número 4. Artículo número 4. Entonces, la Constitución es normas de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución, las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Vamos a profundizar sobre este artículo
y voy a manifestar un ejemplo de lo que es la Constitución, es norma de norma. Este artículo establece que la Constitución es la norma más importante del ordenamiento jurídico. ¿Cómo está organizada la población? Hemos decidido organizarnos de forma que política y jurídica. Este artículo, ¿cuál? El cuarto. La Constitución es norma de norma. Dice, este artículo establece que la Constitución es la norma más importante del ordenamiento jurídico colombiano. Fíjense cómo voy entendiendo. El profe me dijo en los 3 elementos del Estado, en la parte de territorio y población, que nosotros nos conformamos, nos ordenamos con un reglamento. A eso hago referencia el artículo número 4. Es norma de norma. Ese reglamento es norma de norma. Ninguna ley, decreto, resolución u otra norma puede contradecir lo que dispone la Constitución. Si lo hacen, deben ser anuladas o modificadas. Por ejemplo, la primera ley de inteligencia, después que acabaron el DAS, el presidente Álvaro Uribe Vélez sacó una ley de inteligencia. El Congreso la aprobó, el Ejecutivo la sancionó, pero al pasar a la revisión de la Corte Constitucional, la declaró nula en su totalidad. ¿Por qué? Porque esa ley de inteligencia que se creó en esa época iba en contravía de la Constitución y la modificaron, y la anularon en su totalidad. Modificada, un ejemplo, la ley 1801, también la modificaron. No fue anulada, pero sí fue modificada. ¿Por qué? Algo que tenían que ingresar al bien inmueble y demás. Todo eso tuvieron que modificarlo. ¿Por qué? Porque va en contravía de que la Constitución es norma de normas. Obliga tanto a los ciudadanos como a los extranjeros en Colombia a respetar la Constitución y las leyes. Eso me dice el artículo 4. Obliga tanto a los ciudadanos como a los extranjeros en Colombia a respetar la Constitución. Ejemplo, si una ley establece algo contrario a un derecho fundamental consagrado en la Constitución, como la libertad de expresión, dicha ley debe ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. ¿Vale? Bien. ¿Qué significa la supremacía de la Constitución? Primero, norma de norma. La Constitución está por encima de todas las normas en ordenamiento jurídico. Ninguna ley, decreto, ordenanza o reglamento puede contradecirla. Si una norma contradice la Constitución, se considera inválida y puede ser declarada inconstitucional. 2. Control constitucional. En Colombia, la Corte Constitucional se encarga de garantizar que todas las normas se ajusten a los principios y disposiciones de la Constitución. No sé si escucharon la famosa ley de la cadena perpetua en el gobierno del presidente Duque. ¿Sí la escucharon o no? Sí, profe. Se crea la ley en el Congreso, cadena perpetua para violadores de menores de edad. Fue aprobada, ¿no? Pasó al Ejecutivo y el gobierno, en cabeza del presidente Duque, la sancionó, la firmó. Les pregunto, ¿esa ley de cadena perpetua para menores de edad está vigente, sí o no? No. No, porque en el punto 2, control constitucional,
Luego de que el presidente la sancione, pasa a la corte y revisa si esa ley creada no está en contravía de la Constitución. Revisada ese control, punto número 2 que le estoy hablando, Colombia no puede haber cadena perpetua. Si así lo establece, que en Colombia no puede haber cadena perpetua, ¿por qué sacaron esa ley? Porque la sancionó. Declarada nula, eliminada. No existe esa ley. Ese es el control. Este control garantiza que los derechos fundamentales, la vida, la libertad y los principios establecidos del 1 al 10, estamos hablando del 1 al 10, los principios, del 11 al 41, derechos fundamentales, del 1 al 10, los principios de la Constitución. Este control garantiza que los derechos fundamentales, este control garantiza que los derechos fundamentales, del artículo 11 al 41, y los principios de la Constitución, del 1 al 10, establecidos en la Constitución, se respeten. Eso hace el control. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿qué significa la supremacía de la Constitución? Primero, que la Constitución es norma de norma. Segundo, que hay que hacer un control, revisar si se ajusta a la Constitución. Tercero, deberes nacionales y extranjeros. Una vez pasado el control de la Corte Constitucional, todos debemos acatar, tanto nacionales como los extranjeros en Colombia. Deben respetar, acatar la Constitución y las leyes derivadas de ella. Muchas veces se habla de una pirámide de Kelsen, una pirámide, y se habla por acá, algo así, y se dice que acá arriba está la Constitución Política de Colombia, norma de norma. Se puede igualar a la Constitución el bloque de constitucionalidad, artículo 93 de la Constitución Política de Colombia. Se dice que también está igualada a la Constitución Política, tanto así que es por este tratado internacional, el Pacto de Roma, donde dice que no puede haber cadena perpetua, por ese pacto internacional, donde en el artículo 3 le dan la soberanía indirecta a 11 millones de votos. Le dan la soberanía indirecta al jefe de Estado, es decir, al gobierno, y el gobierno va y representa a Colombia en los tratados internacionales. Y el presidente de ese entonces participó en ese tratado y dijo que en Colombia no puede haber cadena perpetua. Dicho eso, más adelante, el gobierno Duque quiere sacar la cadena perpetua para violadores de menores de edad y va en contravía de los tratados internacionales. Declarada nula. Fíjense cómo juega el artículo 3, un cuarto, y cómo se tienen en cuenta los elementos básicos del Estado, cómo se tiene en cuenta el artículo número 1 y 2 de la Constitución. Luego de la Constitución y los tratados internacionales, siguen las leyes estatutarias. Por ejemplo, la ley de inteligencia. Las leyes estatutarias son aquellas creadas, aquellas que afectan directamente los derechos fundamentales. Entonces, cuando se va a crear una norma que afecta derechos fundamentales, esa ley será estatutaria. Estatutaria. 1621. Bien. Las leyes ordinarias, sigan acá las leyes ordinarias. Entonces, con esta pirámide, nosotros podemos decir quién tiene más fuerza. ¿Quién tiene más fuerza? Entonces, primero la Constitución, luego los tratados internacionales, luego las leyes que afectan derechos fundamentales, que son las leyes estatutarias, luego
las leyes ordinarias, que son, por ejemplo, el presupuesto y cosas así. La ley penal es una ley ordinaria. Los decretos con fuerza de ley, que estos fueron los que, por ejemplo, firmó el presidente Duque en pandemia. Sacó decretos con fuerza de ley, que sigue por acá abajo. Los decretos reglamentarios, sigue acá abajo. Los actos administrativos van acá abajo. Ojo, este orden, la Constitución es norma de norma, va en la parte nacional. Entonces, el gobierno departamental, entonces vamos a entrar acá abajo, el gobierno departamental, las asambleas están por acá abajo y sacan ordenanzas. Asamblea departamental, ordenanzas. Estas ordenanzas deben cumplirse y ajustarse a toda esta pirámide en ese mismo orden. No puede saltarse ninguna. ¿Por qué? Porque la Constitución es norma de norma. ¿Okay? Luego de la parte departamental pasamos a la municipal y está acá bajita, sigue acá la pirámide. Sigue la pirámide y digamos, por ejemplo, los consejos municipales que crean acuerdos. Entonces, los acuerdos no pueden ir en contravía de ¿qué? De las ordenanzas. Sigue siendo la pirámide lo que da la fuerza. Los acuerdos se ajustan a las ordenanzas, no pueden limitarse o reducir las ordenanzas. Y las ordenanzas van ajustadas a las leyes, a los tratados internacionales, debe ajustarse a la Constitución Política de Colombia. Eso es el artículo número 4. La Constitución es norma de norma. Ese poder soberano indirecto que otorga el pueblo mediante sus representantes es controlado por la Corte Constitucional, que revisa que todo lo que haga en materia de leyes cumpla el artículo número 4. Esto sería una explicación básica del artículo 3 y 4 de la Constitución, la soberanía y la Constitución como norma de norma. Saquen una hojita, por favor, van a apuntar del número 1 hasta el 5 de forma vertical y al lado van a colocar la letra que ustedes crean conveniente, que es la opción de respuesta correcta. Arriba, por favor, coloquen con su puño, un lápiz, coloquen su intendente Tony Alberto Bedoya, su intendente Lorena Mejía, su intendente Hernán Montes. Por favor, su nombre, su grado, su mente, dibuje el grado en la hojita, como una media luna, rectángulo forma media luna y 2 líneas, y arriba una estrellita, dibújelo con la mano. El cerebro va a trabajar a partir de esas emociones, ¿ok? Vuelvo y repito, nombres del 1 al 5 y les voy a dar un minutico por cada pregunta. ¿Vale? Listo. Vamos con la primera pregunta, por favor. Todos listos, digan ya. Primera pregunta. ¿Quién me ayuda con la lectura? Vamos, Carlos Alberto. Durante una conferencia sobre ciencias políticas, se analizó la definición de Estado como una organización política que ejerce autoridad sobre un territorio definido, una población permanente y un gobierno soberano. Sin embargo, uno de los asistentes cuestiona si el Estado sigue siendo soberano cuando depende de préstamos internacionales o debe cumplir con tratados globales. Otro participante argumenta que la soberanía no depende de factores externos, sino de la capacidad del Estado para regular su territorio y garantizar los derechos de sus ciudadanos. Pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la soberanía de un Estado en el contexto internacional?
A. Los estados soberanos no pueden depender de ayudas económicas externas para garantizar sus funciones básicas. B. La soberanía depende únicamente de la capacidad del Estado para interactuar en organismos multilaterales. C. La soberanía reside en la capacidad del Estado para ejercer autoridad dentro de su territorio, independientemente de los acuerdos internacionales. Y D. Un Estado pierde su soberanía si firma tratados internacionales que limitan sus decisiones políticas internas. Vamos a ver si el profe Rada me está explicando bien. Vamos, tío, no me hacéis quedar mal, tío. Quedan 50 segundos. Ya, madre, pobreza. No me aparece ahí en la pantalla. Quedan 40 segundos. Bien. Entonces, el profe colocó la pregunta difícil. Miren, en pocas palabras, el texto se encuentra ahí, es lo que he explicado en clase. En pocas palabras. Bien, pasemos ya a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Vamos, tío, alguien que me colabore. En una clase de Derecho Constitucional, el profesor explica que el Estado Social de Derecho adoptado en la Constitución de 1991 busca garantizar la dignidad humana, la justicia social y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, durante una discusión, un estudiante plantea que prioriza el interés general puede justificar decisiones que afecten derechos individuales. Otro estudiante argumenta que un verdadero Estado social de derecho debe equilibrar ambos intereses. ¿Cuál de las siguientes situaciones refleja un desequilibrio en los principios del Estado social de derecho? A. La implementación de políticas restrictivas para limitar el acceso a derechos básicos. B. La ampliación de subsidios de viviendas para familias vulnerables. C. El fortalecimiento de la educación pública en comunidades rurales para promover la equidad social. D. La consulta previa a comunidades indígenas antes de iniciar un proyecto de desarrollo económico. Como no me la sé, marco la C. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buena. No me alegra que ya estén. Bien, muy bien, muy bien. 30 segundos, por favor. Miren, jóvenes, les voy a contar de esta forma, de este texto, son las preguntas que le van a salir en el concurso. Poder comprender bien la lectura. Si ustedes ven, revisan los conceptos de Estado, Estado social de derecho, la soberanía y la Constitución norma de norma, es decir, del artículo 1 al 4, con eso pueden defenderse por lo menos en el descarte, con esos conceptos que tienen básicos de la noción. Yo no soy ningún experto, yo no soy abogado,
pero participo activamente en la Constitución y comprenderla es una obligación. Por eso la evalúan. La evalúan en los grados 10, 11, 9, en las pruebas TIT, en las pruebas Saber Pro. La prueba Saber TIT para el concurso de ascenso al grado de subintendente, el módulo Competencias Ciudadanas. Módulo Conocimientos Policiales, tema 1, Constitución Política. No sé que sí. Bien, pasemos a la tercera pregunta. Ya no hay más tiempo para llorar. Tercera pregunta. Vamos, tío. ¿Quién me ayuda, por favor? Bueno, voy yo. El artículo 3 establece que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce de manera directa o a través de sus representantes. En un debate, un grupo de estudiantes discute si los mecanismos de participación directa son más efectivos que los sistemas representativos para garantizar el cumplimiento de la voluntad popular. Algunos sostienen que la soberanía directa es más democrática, mientras otros creen que los representantes elegidos ofrecen estabilidad y experiencia en la toma de decisiones. Pregunta: ¿cuál de las siguientes acciones refleja un ejercicio directo de la soberanía por parte del pueblo? A. La elección de un alcalde durante las elecciones municipales. B. La aprobación de un referendo para reformar un artículo de la Constitución. C. La promulgación de un decreto por el presidente de la República en el marco de sus facultades legales. Y cuarto, la discusión y aprobación de las leyes por parte del Congreso. Me quedan 50 segundos. Profe, las preguntas están complejas, profe. Están complejas, profe. Están complejas, profe. Pero bueno. $30 segundos. Ok, 30 segundos. Vamos para la cuarta pregunta de la noche. Bien, se nos acabó el tiempo. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Alguien que me ayude, por favor? José Luis Hernández, muy bien. José. Buenas noches, Dios y Patrias. 5-8 aquí para leer la pregunta. Adelante. En una reunión comunitaria se discute sobre la supremacía de la supremacía de la Constitución frente a las leyes o normas que pueden contradecirla. Un participante menciona un caso reciente en el que la Corte Constitucional declaró inconstitucional una ley que limita el acceso a la educación superior en comunidades indígenas. Otro señala que aunque esta fue anulada, demuestra cómo se necesita mayor claridad en el proceso legislativo. Pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones ejemplifica mejor la aplicación del artículo 4 de la Constitución? A. La creación de una ley que privilegia intereses privados sobre los derechos colectivos. B. La imposición de políticas públicas locales sin considerar el marco constitucional nacional. C. La
decisión de la Corte Constitucional de anular una ley contraria a los principios fundamentales de la Constitución, de la aprobación de una norma que, cuestionada por el Congreso, pero sigue en vigor. Me quedan 50 segundos. Me quedan 30 segundos. Bien, vamos para la última pregunta de la noche. Profe, la pregunta la colocó compleja, ¿no? Hoy sí estuvieron pesadísimas, profe. Vamos, pregunta quinta de la noche. Un profesor de Derecho Internacional plantea un caso hipotético en el que Colombia firma un tratado de cooperación ambiental con otros países, en el que se compromete a limitar ciertas actividades industriales para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero. Algunos estudiantes argumentan que esto compromete la soberanía nacional, mientras otros opinan que participar en acuerdos globales fortalece la posición del país en la comunidad internacional. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el equilibrio entre soberanía y cooperación internacional? A. Firmar tratados internacionales compromete la soberanía nacional al subordinar las decisiones internas a normas externas. La participación en acuerdos internacionales elimina la autonomía de los estados sobre sus territorios. C. Los tratados internacionales son válidos únicamente si no afectan las decisiones económicas del gobierno nacional. Y D. Los tratados internacionales permiten a los estados ejercer su soberanía al colaborar en la solución de problemas globales. Con esto me quedan 50 segundos para terminar la clase de esta noche. Tururum, tururum. Tururum, tum, tum. Bueno, hemos trabajado artículo 1, 2, 3 y 4 de una forma mundial, básica, que sé que al momento de leerla me va a ayudar a comprender la Constitución. Concéntrese en la pregunta, no en el profe. Concéntrese en la pregunta y no en el profe. En el salón van a llegar personas a pedirles sus documentos en plena prueba. Usted debe entrenar su mente a que va a llegar factores externos a tratar de decir no puedes. Y usted va a decir sí puedo. Se va a concentrar en la pregunta de su examen. Usted y el examen, ¿vale? Bien. Profe, mientras que la colocó complicada, se pone a hablar en la pregunta. Bueno, estoy tratando de fortalecer su mente. Tratando de que usted... ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Bueno, ahí se las coloqué. Ahí se las coloqué. Para que no digan que, profe,
Ahí se las coloco. Ah, me fue excelente, 4 de 5. Me equivoqué fue en la tercera, que coloqué la A. Quiero discutirla. ¿Qué quieres Profe, igualmente, me equivoqué en la tercera, coloqué la A. Profe, yo me equivoqué en la segunda. La verdad no entendí esa pregunta de la segunda. Igual, profe, en la tercera coloqué la A, fue la única, el resto pues me fue bien. Complejas las preguntas, pero están bien. Vamos a revisar entonces. La tercera que dice que es la B. La tercera me dice que es la B, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a discutir un ratito la tercera. Bueno, vamos a discutir la tercera. El artículo 3 establece que la soberanía reside en el pueblo, quien ejerce de manera indirecta o a través de sus representantes. Esto fue lo que le expliqué del artículo 3, ¿cierto? Directa e indirecta. En un debate, un grupo de estudiantes discute si los mecanismos de participación directa, es decir, un elemento del Estado social de derecho, la participación. Un grupo de estudiantes discute si los mecanismos de participación directa son más efectivos que los representativos para garantizar el cumplimiento de la voluntad popular. Es decir, están revisando si la participación directa es más efectiva que la indirecta. Algunos sostienen que la soberanía directa es más democrática, es decir, la consulta popular, lo que diga el pueblo se cumple. Mientras otros creen que los representantes elegidos ofrecen más estabilidad y experiencia, es decir, la indirecta, el Congreso. ¿Cuál de las siguientes acciones refleja un ejercicio directo de la soberanía por parte del pueblo? Yo les mencioné, aquí me están hablando, ¿cuál de las siguientes acciones refleja un ejercicio directo? Y se lo describí, referendo, plebiscito, ¿se acuerdan? Y dije, me estoy adelantando a los mecanismos de participación. Y les dije que era el referendo, que es el único medio o uno de los 3 medios para modificar la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál de las siguientes acciones refleja un ejercicio directo? ¿Cuál es el indirecto? Elegir al Congreso, elegir al presidente. ¿Estamos claros con la tercera? Fue lo que más expliqué y donde más redundé en la explicación. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muchas gracias por la aclaración, mi santo. ¿Cómo me van a decir que perdieron la clase que más expliqué? Bueno, hasta aquí dejo la grabación. Espero que les haya gustado la clase y mi Dios me lo bendiga a todos.